Vamos a dar inicio, mis amados hermanos, con el tema del día de hoy, que lo he titulado ¿Para qué fuiste creado? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿Para qué verdaderamente fuimos creados? ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida aquí en la tierra? Pues hoy vamos a encontrar parte de la explicación de lo que Dios nos dice, del para qué fuimos creados. Porque obviamente nosotros atendemos a la bendición de que Dios nos creó con un objetivo muy claro y específico. Y no sé si ustedes han visto que mucha gente de repente tiene la observación de que cuando un siervo de Dios pues deja sus actividades seculares, deja de trabajar para el mundo propiamente, ¿verdad? Dice que es un desperdicio de vida, porque muchos de nosotros, quienes hemos dejado nuestra actividad laboral para dedicarnos de tiempo completo al servicio a Dios, pues a lo mejor tendríamos una oportunidad muy grande de seguir produciendo una economía sólida, de poder lograr muchas cosas humanamente dicho, ¿verdad? Pero la verdad, mis amados hermanos, que cuando nosotros volteamos la mirada y vemos la cantidad de personas que han sido bendecidas a través de nuestra humilde persona, pues nos damos cuenta de que hemos elegido la mejor actividad que Dios pudo poner en nuestras manos. Y no solamente quiero decirles, mis amados, que no, todos aquellos que hemos abandonado de alguna manera una carrera hasta exitosa, a lo mejor unos un salario alto, otros unas expectativas muy elevadas a los ojos del mundo, obviamente, a fin de servir a Dios, trabajando en un ministerio a tiempo completo, como les digo, con poco o a lo mejor hasta ningún salario, ¿verdad? Pues estas personas saben que hay un llamado alto y hay un propósito. Y estas dos situaciones, el llamado y el propósito, exceden por muchísimo lo que el mundo nos puede prometer. Pero fíjense bien que también hay gente, y por supuesto ustedes, la gran mayoría de ustedes, que han sido llamados a servir a Dios desde sus lugares de trabajo, ¿verdad? Donde están actualmente laborando, pues también tienen un propósito y un llamamiento igualmente de alto que el de nosotros que estamos a tiempo completo para el servicio a Dios. Obviamente, si están haciendo lo que están haciendo para complacer a Dios y por el bien del reino de Dios, pues obviamente están haciendo lo más que correcto, ¿verdad? Lo más importante no es en sí el trabajo o la carrera, mis amados hermanos, sino lo más importante es el objetivo que persigues. ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo, de el estar laborando en donde laboras? Por ejemplo, podemos ver que el objetivo de un ama de casa pues es mantener a su hogar, su familia, ¿verdad? Con una condición bien organizadita, bien ordenada. Y eso sí es muy importante, lejos de ser solamente el ama de casa, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que muchas personas desperdician, y lo digo con honestidad, sus vidas porque no tienen ningún propósito, no tienen ningún significado en su vida y mucho menos tienen una meta a seguir. Otras personas sí tienen metas, tienen una meta, pero es la meta equivocada la que buscan y terminan siempre haciendo algo que en última instancia no tiene sentido. Muchos otros alcanzan la cima de la escalera del éxito, ¿verdad? Solo para darse cuenta de que se están apoyando en el pilar equivocado y llega el momento en el que simplemente se sienten como frustrados porque aun cuando han llegado a la cima del éxito en sus áreas de trabajo, en su condición, pues se dan cuenta de que desgraciadamente no era lo que verdaderamente buscaban o querían. Entonces, el propósito de la vida es mucho más importante que las propiedades o lo que podamos poseer, las posesiones materiales. Y quiero hacer una declaración muy particular porque tener más con qué vivir no es un sustituto de tener más para qué vivir. Ojalá y lo podamos comprender. Entonces, ustedes y yo tenemos que comprender que los 2 días más grandes de nuestras vidas pues obviamente son el día en que nacimos y el día en que averiguamos el para qué nacimos, ¿verdad? El por qué estamos aquí.
Entonces vamos a ver ahí en el libro de los Proverbios. Recuerden que esta es sabiduría práctica. Los proverbios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para darnos una sabiduría práctica, para ponerla en acción rápidamente. Entonces, ahí vamos a ver cómo debemos buscar lo que propiamente, para lo que propiamente fuimos diseñados, para encontrar la respuesta a la pregunta de para qué fuimos creados. Amén. Dice el proverbio número 21 del 17 en adelante: hombre necesitado será el que ama el deleite. Y conmigo deleite. Ahorita vamos a entender este punto de deleite. Dice, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta, que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia, a ver, di conmigo, yo sigo la justicia y la misericordia, ¿eh? Porque aquí está la clave del éxito. Dice, hallará la vida, la justicia y la honra. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 22, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Gloria a Dios. ¿Cuál es el objetivo de nuestra estancia aquí en la tierra? ¿Para qué fuimos creados? Primeramente, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que fuimos creados para la justicia y el amor. Así es. Eso es verdaderamente el objetivo de tu vida. Venir aquí a esta tierra para manifestar la justicia divina y para experimentar y provocar que otras personas experimenten el amor de Dios. Ese es nuestro verdadero objetivo. Esa es verdaderamente la creación que Dios hizo de ti y de mí. Pero fíjense bien cómo la situación cambia cuando estamos en el mundo y cuando no podemos visualizar espiritualmente lo que Dios creó para ustedes y para mí. ¿Para qué nos creó? Muchas personas llevan vidas hedonistas hoy en día. Y vamos a definir la palabra hedonismo, porque si no nos quedamos como de a seis, ¿verdad? El hedonismo, mis amados hermanos, es la búsqueda del placer como objetivo final. Y por eso les hice que por favor repitieran, ¿verdad? En ese momento eh, la palabra que les repitieran conmigo, que era deleite. El hombre necesitado será el que ama el deleite, puesto que dentro del hedonismo, como les comento, que es la búsqueda del placer como un objetivo final, los hedonistas se vuelven adictos a las cosas que les dan placer. Yo en mi persona, en lo particular, viví durante muchos años de mi vida en esta condicionante. Yo siempre buscaba mi placer como un objetivo final y era la búsqueda a riesgo hasta de mi propia vida. Me gustaban mucho los deportes de altamente extremos. Dediqué mucho tiempo de mi vida al buceo, dediqué mucho tiempo de mi vida a cosas como el motociclismo de alta velocidad, y esto pues obviamente trae una condición de que lo que verdaderamente yo estaba buscando era el placer como un objetivo final, no propiamente para vivir y para sentirme bien, sino que ese era mi objetivo final. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿eres o has sido adicto a las emociones, así como yo? Seguramente sí, ¿verdad? Y la verdad, mis amados hermanos, es que teníamos una vida muy vacía. Yo en lo particular, aun cuando recibía muchísima recompensa en mi organismo por la cantidad de adrenalina que generaba a través de la adicción de las emociones, cuando exponía mi vida de una manera extrema y eso provocaba en mí una generación de adrenalina que corría por mi cuerpo, pues en ese momento yo sentía el placer como ese objetivo final que buscaba.
Pero una vez que concluía ese ejercicio o esa acción que yo hacía en los deportes extremos, pues tristemente me daba cuenta de que mi vida seguía siendo tan vacía como cuando empecé a ejecutar ese tipo de actividades. Y seguramente tú lo has sentido de esa misma manera, porque la búsqueda del placer nunca podrá ser satisfecha mientras Dios no esté en el lugar que le corresponde. Y quiero decir eso porque obviamente no hay nada malo en el placer. De hecho, en el versículo 20 que acabamos de leer de ese proverbio, dice que en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Eso habla de placer, ¿verdad? De tener algo que vale la pena tener dentro de nuestros hogares. Y no está peleado Dios con el placer que tú y yo podemos tener, pero siempre y cuando no convirtamos esa búsqueda de placer en nuestro ídolo, siempre y cuando Dios esté primeramente en el lugar que le corresponde y que nosotros, ¿verdad?, vengamos a disfrutar de lo que el mismo Dios nos da en abundancia, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a ver que las relaciones interpersonales son mucho más importantes que la riqueza, que la búsqueda de placer momentáneo, porque la verdad es que tenemos que comprender que ustedes y yo fuimos diseñados por Dios para vivir plenamente y en una condición de orden, en el amor de Cristo. Y por eso dice que más vale habitar en el desierto que con una mujer rencillosa, de mal genio, iracunda, ¿verdad? Porque Dios quiere que nosotros lleguemos a la condición de tener satisfacción en esta vida. Por lo tanto, el propósito y la meta de nuestra vida nunca deben girar en torno a las cosas materiales. Más bien, como dice el versículo 21, el que va tras la justicia y el amor, que fue donde les dije que estaba la clave del éxito de esta pregunta de para qué fuimos creados, dice que el que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Entonces, si tenemos a bien ustedes y yo de hacer de esto el objetivo de nuestra vida, o sea, el buscar una relación correcta con Dios, una relación correcta vertical y una relación correcta horizontal, o sea, con nosotros mismos, ¿verdad? Con los demás, pues simplemente ahí vamos a encontrar el objetivo principal de nuestras vidas, porque el amor debe ser nuestro objetivo. Dice el versículo 26 que hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos nos encanta dar. Y vuelvo a repetir, como siempre, no necesariamente tienes que dar situaciones económicas o condiciones materiales, no. El hecho de que tú te entregues en amor hacia las personas, esa es la posición del justo, de los que hemos entendido el para qué Dios nos creó. La ironía es que aquellos que buscan la justicia, fíjense bien, y el amor, tú y yo que buscamos la justicia y el amor, pues encontramos lo que el hedonista busca, ¿verdad? El placer, pero ahora lo encontramos desde el punto de vista correcto, desde lo que Dios diseñó para nosotros. Encontramos el placer no a través de la adrenalina que corre en nuestro cuerpo por exponernos físicamente a deportes extremos o a situaciones críticas, ¿no? Sino que ahora nosotros encontramos el gran placer de la vida al hallar propiamente eso, la vida, la prosperidad y la honra que vienen de Dios. Y estos solamente son los productos secundarios, mis amados hermanos, y no deben ser nuestro objetivo o el propósito. Más bien nuestro objetivo o propósito es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Jesucristo promete que todas estas cosas que son vida, prosperidad y honra, que vienen a darnos propiamente lo de la condición de deleite o placer aquí en esta vida, pues son añadidas, ¿verdad? Y serán añadidas en relación a cómo nosotros buscamos del reino de Dios y su justicia primeramente, y Él añadirá todo esto. Eso nos lo enseña Mateo 6:33. Entonces, solamente hay que pedirle a Dios que nos ayude a no desperdiciar nuestra vida en la búsqueda del placer momentáneo, o sea, en la búsqueda de ser unas personas hedonistas, sino en verdaderamente buscar su reino e ir tras la justicia divina y el amor
que Dios despliega ahora a nuestras vidas en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Y nos vamos a dar cuenta cómo cumplimos el objetivo por el cual Dios nos creó y nosotros ahora venimos a satisfacción, plenitud, a una vida de abundancia, a una vida de riqueza, verdaderamente una riqueza que vale la pena. ¿Por qué? Porque esa riqueza que obtenemos al hacer lo correcto para lo que fuimos creados, pues nos lleva a trascendencia, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros amamos a los demás, como Dios nos ama, como nos amamos a nosotros mismos, que es cumplir los primeros dos mandamientos de Dios, pues allí encontramos la plenitud de nuestra vida. Empezamos a vivir en esa delicia que Dios creó para nosotros, que desgraciadamente el mundo, el enemigo de nuestras vidas, la misma sociedad, nuestros mismos cuerpos físicos, la carne, nos han desviado de esa condición al tratar de hacernos entender que si tenemos riquezas, posesiones, seremos realmente felices y dichosos. Y nos damos cuenta de que no es así. No necesariamente es así, mis amados. Cuando venimos a la satisfacción plena es cuando estamos haciendo verdaderamente para lo que fuimos creados. Amén. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 10. Y aquí vamos a aprender cómo debemos enfocarnos en el objetivo o el para qué fuimos creados, que es en complacer a Dios. Tú y yo fuimos creados para la gloria y alabanza de Dios, o sea, para complacer a Dios, dándole la gloria, dándole la alabanza que solamente Él se merece. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, haz conmigo, este es el tabernáculo, ¿verdad? Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¡Wow! ¿Qué clase de palabra es esta, verdad? Pues fíjense que el principal objetivo y propósito en la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo, pues fue complacer a Dios. Dice el versículo 9, dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos ya dejado, ¿verdad? O sea que vivamos o estemos muertos, deseamos agradar en todo a Dios. Y podemos enfrentarnos, mis amados hermanos, a desafíos físicos. Tu cuerpo físico no siempre será capaz de hacer lo que solía hacer. Por eso dice bien claramente el dicho, ¿verdad? No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Si tú te recuerdas, cuando eras un jovencito, podías hacer muchísimas cosas que ahora, cada vez que pasa más el tiempo, pues estás limitado y ya no puedes ejercer la misma condición de fuerza, la misma situación física. Un día, esta tienda de campaña en que vivimos, este cuerpo, esta es nuestra tienda de campaña que ahora utilizamos para poder estar en este mundo, ¿verdad? Se va a deshacer, va a tener que llegar a volver a ser polvo, porque del polvo fue tomado y ahí tendrá que volver a regresar. Pero la gran bendición que tenemos tú y yo como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, es que seremos revestidos de nuestra morada celestial. Eso lo dice el versículo 1 y 2, ¿verdad? Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo,
pues recibimos la promesa de todas las bendiciones del reino de Dios. Sin embargo, actualmente todavía nos sentimos débiles y pecaminosos en muchos momentos de nuestra vida. Todavía experimentamos dificultades y frustración porque pues aún vivimos en este mundo roto, en este mundo que se está desmoronando poco a poco por la acción del pecado, por la corrupción que trae el pecado a la vida de mucha gente, a este mundo, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas de las bendiciones del reino debemos esperar que lleguen en el futuro o en el último día? ¿Y cuántas vamos a experimentar aquí en la tierra, en el presente, en el ahora? Quiero decirles que hay un equilibrio entre lo que vamos a experimentar en el futuro y lo que estamos experimentando en estos momentos. En este momento estamos alejados ciertamente del Señor, pero nosotros tenemos la bendición de vivir por fe y no por vista. Estamos alejados físicamente del Señor, ¿verdad? Pero espiritualmente estamos unidos a Él. El Señor está con nosotros en este momento y eso lo vivimos por fe, no porque podamos ver físicamente a Dios, no porque podamos tocarlo, sino simplemente porque ahora lo podemos experimentar por la fe que nos lleva a tener la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos, ¿verdad? Entonces, en el futuro, pues viene el equilibrio. Estaremos junto al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, lo que es mortal, lo que es este estuche, pues será absorbido por la vida, por la misma condición. Y todavía en este estuche no podemos experimentar la bendición del reino de Dios completamente. Hasta que este estuche no sea quitado de nosotros, vamos a poder experimentar la gloria completa de Dios. Ahorita, ¿verdad? Dice, sin embargo, en este momento, en el presente, estamos experimentando como un anticipo del futuro. Dice la palabra de Dios que Él ha dado las arras. Dice en el versículo 5, Dios, quien nos ha hecho para este fin, o sea, con este propósito, y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Recuerden que dar las arras es hacer un depósito en garantía de comprometernos a cumplir lo que hemos pactado o hemos prometido. Por lo tanto, Dios pone un poco del cielo en nuestros corazones para que nunca nos conformemos con menos. Ahora que tú y yo hemos estado experimentando en estos últimos días la presencia de Dios, el Shekinah de su presencia, el derramar de su Espíritu Santo, Él nos está dando así como una probadita nada más de lo mejor que hemos experimentado de la presencia de Dios. Quiero decirles, mis amados hermanos, que es tan solo una pequeña probadita. Ha puesto un poco del cielo en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros corazones, para que de ahí en adelante nunca nos conformemos con menos, que siempre busquemos más, que vayamos, ¿verdad? Con la expectativa clara de un día disfrutar del reino de Dios a plenitud, al 100%, sin ningún pedacito que nos quede por faltar. Entonces, esa garantía no es solo la seguridad que se nos está dando en este momento, o sea, el Espíritu Santo ha venido a hacer las arras para nuestras vidas, esa garantía que Dios da de que Él va a cumplir su promesa, sino que es una parte de la ya, del actual, pero curiosamente todavía no, ¿verdad? Bendición. O sea, recuerden que Dios también tiene ese punto de paradojas y de situaciones en donde Él nos hace ver que ya está aquí la bendición, pero todavía nos falta vivir lo pleno, ese reinado y ese dominio que Dios ahora ejerce en nuestras vidas, pues todavía está de alguna manera un poco limitado en relación a que pues nosotros todavía batallamos con nuestra carne, ¿verdad? En muchas ocasiones Dios nos ordena hacer una cosa y hacemos otra y cosas de esa naturaleza. Pero quiero decirles que esa bendición que ahorita está trayendo el Espíritu Santo nos tiene que ir llevando poco a poco a desear cada vez más del reino de Dios y su justicia. Y es ahí en donde cumplimos, como les he repetido, el hecho del para qué fuimos creados. Es por esto, mis amados hermanos, que vivimos ahora con una alegría completa, diferente, distinta.
Las condiciones de estrechez de aquí ahora ya no nos deprimen, ¿verdad? Aun cuando tengamos faltantes en esta vida, aun cuando de repente tengamos problemáticas severas, pues ya no nos deprimen, ya no nos restringen para ver la dicha que tenemos de estar en la presencia de Dios. Esto que vivimos actualmente solo nos recuerda las espaciosas condiciones de vida que nos aguardan en el futuro, en presencia de Dios. Amén. Mientras tanto, pues solamente tenemos que seguir empeñándonos en agradar a Dios. Ese es el verdadero objetivo de nuestras vidas. Dice el versículo 10, pues todos tendremos que estar delante de Cristo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Recuerden que el día del juicio, al que todos y cada uno vamos a ser llamados, tiene dos connotaciones, dos puntos. Quienes mueran sin Cristo serán llamados a juicio en el trono blanco, y será para ira y condenación, ¿verdad? Esa gente, pues desgraciadamente, será condenada para vivir eternamente sin Dios, o sea, sufrir la muerte segunda, la muerte eterna. Pero quienes morimos en Cristo, nosotros vamos a ser llamados al tribunal de Cristo. Allí ya no es el juicio para ira o condenación, sino que ese es el juicio que Jesucristo va a emitir en relación a lo que hayamos hecho en su nombre, ¿verdad? Y entonces entregará galardones. Y nosotros, los que vamos al juicio en el tribunal de Cristo, estamos llamados ya para la salvación y vida eterna. Eso ya está garantizado por Jesucristo y por las arras que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros ya no seremos enviados a la muerte segunda. Vamos a experimentar la vida eterna junto con Cristo Jesús. Pero es importante comprender la situación para lo que fuimos llamados aquí en la tierra. Si tú y yo hacemos el trabajo que Dios nos ha encomendado y nos empeñamos en agradar a Dios, obviamente Dios pues va a darnos una retribución, unos galardones, dice la palabra, esas coronas que el Señor tiene reservadas para todos y cada uno de nosotros. Obviamente, pues a unos les va a dar mayores galardones, a otros menos, ¿verdad? Pero a final de cuentas, la gloria sea para el Señor, porque ya no vamos para ira y condenación. Amén. Vamos para vida eterna. Entonces, yo les animo, mis amados hermanos, a que se empeñen en agradar a Dios, que verdaderamente pongan de su parte, por ejemplo, para predicar la palabra, para ser instrumentos útiles en las manos de Dios para llevar su evangelio a muchas otras criaturas que en el lugar de su desempeño laboral, ya sea en su trabajo, en su oficina, en su escuela, en el mismo hogar, ¿verdad? Que nosotros seamos capaces de difundir el evangelio a través de nuestras buenas acciones, de lo que Dios nos está enseñando con toda esta información que estamos recibiendo, y que verdaderamente seamos discípulos de Jesucristo, enseñables, corregibles, y que de esta manera vengamos a verdaderamente agradar a Dios con nuestros buenos actos, y que no son ni tan solo nuestros, ¿verdad? Él preparó las buenas acciones por las cuales tú y yo tendríamos que andar. El único punto es que ahora tú y yo deseamos andar en esas buenas obras, realizar esas buenas obras que Dios preparó. Antes de venir a Cristo, pues nosotros queríamos solamente hacer nuestra voluntad y andar en donde nosotros queríamos. Pero la gloria sea para Dios, porque ahora cuando nos ha llamado a su presencia, hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pues ahora nuestro deseo es hacer para lo que fuimos creados. Amén. Y venir a cumplir el hecho de nuestra creación. Y eso nos va a dar satisfacción, nos va a dar plenitud, nos va a dar gozo, nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra para poder experimentar ya desde ahorita la vida eterna. Amén. Entonces, pues hay que pedirle al Señor que nos ayude a hacer de este objetivo el foco de nuestra vida, nuestro eje de vida, ¿verdad? Agradar a Dios. Y
y hay que pedirle que nos permita y nos ayude y nos anime, nos dé la fuerza para complacerlo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos y en todo lo que pensemos. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Son objetivos que a la verdad cuando venimos al amor de Cristo no son difíciles de alcanzar. Tú y yo podemos verdaderamente complacer a Dios al tener esa relación íntima con el Espíritu Santo, con Dios mismo, a través de nuestra oración, de nuestra comunión con Él, de nuestro caminar en el Espíritu. Y van a ver cómo vamos a complacer a Dios muy fácilmente con todo lo que hacemos cuando nos entregamos verdaderamente a Él, porque Él nos dirige, en todo lo que decimos, porque ahora estamos permitiendo, ¿verdad?, que nuestro corazón se esté llenando del gran tesoro de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que del buen tesoro de nuestro corazón hablará nuestra boca. Del tesoro de nuestro corazón hablará nuestra boca. Por lo tanto, atesoremos cada día más la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar, obviamente, a complacer a Dios con todo lo que pensamos, porque lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Primero tuvo que estar en nuestra mente y empezamos a adquirir conocimiento, empezamos a adquirir sabiduría de lo alto a través de lo que leemos, a través de lo que oramos, a través de lo que Dios habla en nuestras vidas, en todo este tipo de devocionales, de predicaciones, en la alabanza, en la oración comunitaria. Y entonces verdaderamente venimos a complacer a Dios con todo esto. Y Él es el que nos ayuda verdaderamente a focalizarnos, a enfocarnos correctamente. Amén. Pues este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Yo espero que cada día seamos más plenos en el Señor, que cada día vayamos poniendo más énfasis en lo que Dios nos ha hablado de nuestra creación y actuar en consecuencia para lo que fuimos creados, no para lo que fuimos criados, porque desgraciadamente nuestra crianza pues muchas veces nos llevó a forjar un carácter equivocado, un carácter iracundo, un carácter rebelde, un carácter eh, que siempre ha querido emanciparse, que quiere vivir como el llanero solitario y que alejado de las cosas de Dios, ¿verdad? Un carácter que nos lleva al hedonismo, un carácter que nos lleva a buscar la satisfacción momentánea como un objetivo de vida. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y empezamos a conocer todo esto, pues ese carácter está siendo renovado, transformado propiamente al carácter de Cristo, en donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña claramente que en la humildad, en la mansedumbre de corazón, cuando nosotros voluntariamente cedemos nuestra voluntad a Dios, empezamos a obtener el verdadero placer de esta vida y nos quitamos del hedonismo para convertirnos en una condición plena de venir como hijos de Dios a la satisfacción total a través del complacer a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Es como un juego de palabras, pero vale la pena analizar, meditar y sobre todo poner en práctica, mis amados hermanos. Pues bueno, con esto terminamos nuestro tema del día de hoy. Vamos a dar paso a nuestras oraciones en el día de hoy.